Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y también, como cada día domingo, saludamos a todos aquellos que nos ven a través de nuestra página en internet, www.Iglesia Cristiana La Serena. Le damos gracias cada domingo al Señor por la oportunidad que nos da de poder ministrar también a otros hermanos y personas que están conectadas con la transmisión. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Hoy día completamos nuestro sermón o enseñanza número 53 de esta carta. Hemos hecho ya 53 sermones de Efesios, que aparentemente es una porción, una carta pequeña, son 6 capítulos. Sin embargo, pudiéramos tener muchos más sermones al respecto. Hemos tratado de hacerlo lo más sistemático posible que el tiempo nos permite. Pero esto deja, y hemos llevado prácticamente un año estudiando la carta a los Efesios, lo que significa que, y por supuesto no hemos alcanzado a sacarle todo el jugo y nunca se lo sacaremos todo. Pero esto es tan importante de entender y comentar por el hecho de que efectivamente cuando nosotros estudiamos la Biblia y escudriñamos la Escritura, se trata del detalle de cada una de las palabras que están ahí, si consideramos, por supuesto, que cada una de esas palabras son palabra de Dios, no es palabra de hombres. Entonces, he ahí la importancia, he ahí la riqueza, no solamente el concepto de riqueza literaria, sino que la riqueza doctrinal, direccional que encontramos en cada una de las palabras. Estamos en el sermón número 53 y probablemente lleguemos sin mayores problemas a los 60 sermones relacionados con la carta a los Efesios. Fíjense ustedes que un hermano nuestro de la época antigua, el doctor Martin Lloyd-Jones, él llegó a hacer 47 sermones solamente de la armadura de Dios. Solamente la armadura de Dios, 47 sermones. Y sermones, o sea, ellos en ese tiempo transcribían increíblemente todo, ¿no es cierto? Todos sus sermones lo escribían, no como yo que tengo notas, digamos, características de un problema, ¿cómo se llama esto? De déficit atencional, que en el fondo todos son puras manchas y cosas así, es por eso que son intransferibles. Y agradezco a Dios por las personas que tienen anotaciones y las filmaciones que permiten de alguna manera retomar y recordar lo que se hizo. Porque a veces cuando miro yo el día martes esto, ni yo mismo me acuerdo qué era exactamente lo que estaba ahí, ¿ya? Pero nuestros hermanos antiguos, ordenaditos, ¿no es cierto? Y eso es una bendición gigantesca para nosotros, porque piensen ustedes que en una sola porción de la Escritura, en el capítulo 6, ni siquiera en todo el capítulo 6, solamente en la última parte que tiene relación con la armadura, este hermano hizo 47 sermones. 47 sermones. No se asusten, yo no pienso romper ese récord, pero sí les quiero reiterar a partir de este comentario previo la importancia de escudriñar la Escritura. Es cierto que nosotros hacemos en un principio una lectura repetitiva y probablemente no haya muchas cosas que se nos vayan quedando, pero a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Si mantenemos un ritmo normal de estudio de la Escritura, vamos a alcanzar un estándar porque ni Martin Lloyd-Jones ni nadie tiene una condición especial frente a lo que es el estudio de la Escritura. El mismo espíritu que él tenía y es ahora en la presencia del Señor, es el mismo espíritu que tenemos nosotros. Ninguno tiene algo que no tiene el otro. Entonces, la posibilidad de alcanzar ese nivel de profundidad está abierta y asequible a cualquier hijo e hija de Dios. El día de hoy continuamos con el estudio del capítulo 6 y solamente para recordar vamos a tomar el versículo 10 al 13, capítulo 6, versículo 10 al 13, que dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué fue? Bueno, de ahí hicimos varios sermones al respecto, pero básicamente, como un resumen, entender que toda esta fortaleza y esta armadura en particular que va a pasar a describir el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, tiene un propósito dentro de lo que es la carta a los Corintios, que el mismo apóstol Pablo enseña. Dice, ¿no es cierto?, que es el hecho de que todos los cristianos hemos sido dotados con armas espirituales para combatir esas huestes espirituales. Y la forma de participación que nosotros tenemos en esta batalla, o en las batallas, es estar firmes, resistir. Nosotros no estamos puestos para emprender una ofensiva, no estamos puestos para derrotar a Satanás. Satanás ya ha sido derrotado por el Señor Jesucristo, Satanás ya ha sido derrotado. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo, es que nosotros, siendo hijos de Dios, miembros de su cuerpo, la iglesia, teniendo nosotros, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo y teniendo las armas espirituales, lo que nosotros tenemos que hacer es resistir. Y lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, en bastantes lugares, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde la orden es resistir. Por supuesto que resistir implica el hecho de que vamos avanzando también, pero ese avance se va produciendo en la medida que vamos oprimiendo ese ataque de Satanás en una resistencia férrea, donde cada uno de nosotros aprende a usar la armadura conforme al propósito de Dios. Esto tiene que ver en la figura literaria que está en la mente del apóstol Pablo y que nuestro Señor usa, en el hecho de que una de las características que hizo invencible al ejército romano, aparte de su disciplina, porque en general, ¿no es cierto?, la gente antiguamente no tenía mayormente estrategias de guerra, sino que se abalanzaban nomás y a la carga, y cada uno después ya ahí corría con colores propios. El ejército romano irrumpe dentro de la historia con un concepto de disciplina y de estrategia. Y una de esas estrategias de debilitamiento era justamente basada en las formaciones que ellos tenían, y una de las formaciones más importantes era en una especie de rombo que ellos colocaban todos sus escudos. Habían dos tipos de escudos: el escudo de la resistencia, ¿no es cierto?, que era prácticamente el tamaño de un soldado romano promedio, que era más bien bajito, de 1,65 m promedio, ¿no es cierto?, y entonces se ponían todos en un escudo de un cuero muy duro y por dentro tenía algunas aleaciones metálicas, lo que hacía que fuera sumamente resistente. Entonces ellos se formaban en un rombo, ¿no es cierto?, y todos los dardos, las flechas y todo el armamento que era descargado sobre ellos rebotaba, ¿no es cierto?, sobre ese escudo y esa formación. Y entonces, como había que recargar, se acababan las flechas, lo que fuera, ¿no es cierto?, cuando eso pasaba, ellos se desplegaban y atacaban. ¿Se entiende? Entonces era una estrategia que, ¿no es cierto?, se introdujo por primera vez. Ellos fueron los que introdujeron por primera vez este tipo de estrategia, y era una estrategia de mucha resistencia para ir avanzando en pos del debilitamiento del enemigo. Es decir, cuando ellos entraban ya a la batalla cuerpo a cuerpo, donde no usaban la espada larga, sino que usaban la espada corta, ya se encontraban con un enemigo debilitado, muchas veces diezmado en cuanto a su armamento, porque ya lo habían ocupado, ¿no es cierto?, tratando de vencer esa formación y ese gran escudo formado de todos los escudos que neutralizaba, y lo vamos a ver cuando veamos el escudo de la fe, que es para neutralizar justamente los dardos del enemigo. Por lo tanto, es muy importante que nosotros entendamos este concepto analógico a la luz de lo que Pablo tiene en mente, pero por sobre todas las cosas, aplicándolo, por cierto, a lo que es el aspecto espiritual. Entonces, cuando está hablando de resistir, está hablando de ese resistir, que no puede ser solitario. Por eso es que la iglesia es parte de las armas espirituales.
Porque en la medida que la iglesia tenga una formación estándar, la iglesia va a resistir. Satanás, dice la Escritura, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, a alguien que salga de esa formación y quede expuesto. Expuesto, porque a lo más podrá proteger un flanco, pero el resto de los flancos quedan completamente descubiertos, mientras que dentro de la formación se garantiza un cuidado de todos los flancos. Entonces, todo esto, que en definitiva tiene una analogía directa con lo que, vuelvo a insistir, estaba en la mente del apóstol Pablo, es fundamental para nosotros. Por eso es que la iglesia, ¿no es cierto?, es tan satánico cuando se trata de enseñar que la iglesia puede ser una opción y que no es importante la iglesia, o que no es tan importante, o peor aún, en algunos casos, que no es necesario. Surgió un movimiento en Estados Unidos en el cual decía, quiero a Cristo, pero no quiero a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, hacía alusión en que cada uno podía tener a Jesús y estar con Jesús porque Jesús no se equivocaba, era esto acá, pero no quiero la iglesia porque la iglesia siempre está llena de problemas, está llena de gente hipócrita, y como siempre digo yo, cuando me dicen que la iglesia es hipócrita, ustedes saben cuál es la respuesta que yo les doy, ¿se acuerdan? Siempre hay espacio para uno más. Entonces, claro que sí, todos somos defectuosos acá, o sea, aquí nadie es perfecto, por supuesto que no. Pero Dios ha dispuesto la iglesia como el cuerpo, su cuerpo, Él siendo la cabeza, y parte fundamental de la resistencia a los dardos del enemigo es estar en la iglesia. Es estar en la iglesia. Y una parte fundamental. La iglesia no es opcional. La iglesia es la parte más importante de la estrategia del Señor Jesucristo para que su pueblo resista el ataque de Satanás. Tú estás fuera de la iglesia y tú vas a estar a expensas de los ataques del maligno, y probablemente en un área puede que le resista, pero tienes muchísimas más áreas donde él va a penetrar y va a lograr su objetivo. Y su objetivo es debilitarte. Su objetivo, ¿no es cierto?, es anularte, su objetivo es inutilizarte. Por lo tanto, la iglesia es parte del armamento espiritual. Bien, versículo 14. Y aquí empieza ya la descripción de estos 6 o 7 elementos, dependiendo de cómo lo veamos, pero son 6 desde la perspectiva de la contabilidad de los elementos. Dice, estad pues firmes. ¿Se dan cuenta? Estad pues firmes. Otra vez ocupa la palabra, y si ustedes se recuerdan, esa palabra hace alusión a estar anclado, ¿no es cierto? A estar, diríamos nosotros, apernado, en el sentido de que nosotros estamos en una posición estable. Y esa posición estable tiene que ser fortalecida porque Satanás buscará movernos de esa posición, sacarnos de esa posición. Y si nos saca de esa posición, las posibilidades de anularnos son altas. Entonces, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. El primer elemento al que hace alusión acá, ¿no es cierto?, es, y como estamos hablando de la armadura de un soldado, aunque no dice ahí cinturón, ¿no es cierto?, pero está hablando de un soldado, tenemos que entender que se está refiriendo al cinturón con el cual un soldado se ceñía. Antiguamente, los hombres se vestían con túnicas, ¿no es cierto? Y esas túnicas, cuando ellos querían correr o querían realizar alguna actividad física o el trabajo propiamente tal, normalmente se levantaban la túnica y se la amarraban y se hacían un nudo tipo pañal, ¿no es cierto?, para que estuvieran apretados. Pero en el caso del soldado era una túnica más bien corta que llegaba hasta las rodillas, y la forma en cómo ellos los ceñían era por medio de un cinturón de cuero, donde lo más importante iba el espacio para tener su espada, la espada corta. Y entonces el cinturón era ancho, grueso, de cuero, y normalmente otro soldado le apretaba a forma de corsé, ¿no es cierto?, la parte posterior, cosa que estuviera bien ceñido, bien apretado, no que anduviera con cosas sueltas.
No hay peor, o una de las dificultades cuando uno entra o va a entrar, por decirlo de alguna manera, en un combate cuerpo a cuerpo, que tenga cosas bailando, sueltas aquí. No, tiene que estar todo bien ceñido, bien apretado. Y este no era la excepción. Entonces, el soldado romano entendía que para poder ceñirse y colocarse el resto de la armadura, era preciso que la primera prenda, que era esta túnica corta, estuviese bien ajustada por medio de este cinturón de cuero, que normalmente tenía una forma más ancha en la parte anterior, en el abdomen, y atrás un poco más angosta, y de atrás se ajustaba. ¿Ya? No como nosotros que lo ajustamos normalmente adelante. Este no, era ajustado atrás. Por eso digo que normalmente dice la historia que uno a otro se ajustaba el cinturón, que quedara bien ceñido. Bueno, en el contexto espiritual, ¿qué significa el concepto ceñido vuestros lomos con la verdad? Ahora, la palabra lomos que aparece ahí es la palabra en el hebreo monta-najim, que significa caderas, esta zona de las caderas, ¿no es cierto? Diríamos toda la zona pélvica, que se le llama también cadera, es una zona sumamente importante. De partida divide el cuerpo en tren superior, tren inferior, ¿no es cierto? Están los órganos genitales y una serie de otras cosas de suma importancia. Entonces, ceñir los lomos equivaldría en un sentido específico a apretarse bien esa zona, pero también en el sentido propio del dicho como tenemos nosotros, afírmate los pantalones. ¿Qué significa cuando dicen afírmate los pantalones? Significa que algo va a suceder, algo no menor. Entonces también existía, y de hecho ese dicho viene de ahí. Ceñir los lomos significa eso. No tener los lomos ceñidos significaría tener una actitud laxa, ¿no es cierto? Una actitud completamente desplicente, al contrario de lo que significa ceñir los lomos, que es tener una actitud vigilante, atenta, preparada, entrenado y preparado. Entonces, ceñir los lomos. Vamos a ir a ver. Bueno. Vamos a ir al Salmo 19:9. Parece pabellón del broncopulmonar aquí. Cada 3 sillas vamos a poner un tarro, como hacía el Hospital Viejo. Se llamaba antísico en ese tiempo. Neumotisiología. Salmo 19. Pero bien, estoy muy alegre de que hayan venido. Pensé que por 3 gotas iba a faltar mucha gente, pero no. Salmo 19:9. Dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables, versículo 10, son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de sus soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Qué significa eso? Significa, en primer lugar, que el contexto de todo lo que se está escribiendo aquí tiene relación con los juicios de Jehová. Y los juicios de Jehová son sinónimos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es su palabra revelada a nosotros, la Biblia. Eso significa que la palabra de Dios es verdadera y es justa.
Cuando hablamos del cinturón de la verdad, lo primero, hermanos míos, es que nosotros debemos estar ceñidos en la verdad de Dios. Si no estamos ceñidos en la verdad de Dios, el resto de la armadura va a estar bailando, va a estar suelta, va a estar mal puesta. Podemos tener apariencia de estar listos, porque después viene la coraza. Pero si la coraza está puesta sobre un cinturón laxo, los lomos no ceñidos como corresponde, entonces la espada se va a soltar, se va a caer, ¿no es cierto? La túnica va a ceder y eso va a significar que nosotros no podemos estar en las mejores condiciones para la lucha, para la batalla. Entonces, ¿qué es lo primero? La verdad de Dios, establecer la verdad de Dios. Hermanos, aquí nosotros entramos a un tema, pero que es gigantesco, y es la lucha que tendremos como pueblo de Dios. La más grande lucha que tendremos como pueblo de Dios es por la verdad, por la verdad. En contraste tenemos a Satanás, que es el padre de la mentira. Toda la mentira proviene de Satanás. Y Satanás es mentiroso, como dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, y padre de mentira. Entonces aquí hay un contraste absoluto, absoluto. Dios es absoluta verdad y justicia y Satanás es absoluta mentira, absoluta mentira. Entonces, nosotros como pueblo de Dios estamos, por decirlo de alguna manera, marchando en medio de un mundo cargado y guiado por la mentira. Guiado por la mentira, que dice Primera de Juan, el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Qué significa eso? Que todo el sistema de pensamiento del mundo es una mentira a los ojos de Dios. Es una mentira a los ojos de Dios. Eso significa, hermanos, que en primer lugar, lo que el mundo piensa de Dios, lo que el mundo cree de Dios, si es que cree algo, ¿no es cierto?, es mentira. La única forma de conocer al Dios verdadero es por medio de la única revelación que Él nos ha dejado, que es su palabra, y tal como dice el Señor Jesucristo, tu palabra es verdad. Verdad, palabra, palabra de Dios, palabra de Jehová, todas son sinónimos de una misma cosa que es la Biblia, la palabra de Dios. Esto, hermanos, es sumamente importante, radicalmente importante, y es el punto de partida, porque si nosotros no estamos ceñidos en la verdad de Dios, entonces vamos a orar equivocadamente, como lo veíamos el miércoles, vamos a alabar equivocadamente. No estoy hablando de intención, estoy hablando de la eficacia a la luz de la Escritura. A la luz de la Escritura. Jesús por eso constantemente decía, ustedes oran mal, ustedes ayunan mal, ustedes dan mal. Permanentemente los está corrigiendo. Permanentemente los está corrigiendo. Y la única forma de que nosotros podemos ser corregidos como hijos e hijas de Dios es por medio de su verdad, de su verdad. Hoy día, hablar de la verdad de Dios es un tema complicado. ¿Por qué? Porque si hay algo que caracteriza a nuestra cultura posmodernista es la relatividad. La relatividad. El concepto de que la verdad no puede ser absoluta. Entonces, la lucha del cristianismo frente a un mundo absolutamente embuido en el relativismo es feroz. Nosotros tenemos que resistir ahí, en medio de esa ferocidad. Pero lo más terrible y lo que está marcando los tiempos de hoy es que la propia iglesia, entre comillas, se ha abierto a la mentira del mundo. ¿Por qué? Porque ha perdido de vista la gloria de Dios y se ha empezado a enfocar en las personas. Entonces el punto es cómo atraemos personas. ¿Cómo atraemos personas? El pensamiento puede ser inicialmente correcto, ¿no es cierto?, y bien intencionado. Pero cuando el foco son las personas y no la gloria de Dios,
entonces nosotros vamos a equivocarnos porque las personas no quieren saber nada de Dios aunque se declaren creyentes. Todo esto yo sé que es políticamente sumamente incorrecto y ya, ¿no es cierto?, hemos sido cuestionados, insultados y una serie de otras cosas, pero el problema no es ese. El problema no es ese. No es problema que una persona que está metida en el budismo y algo te diga que eres demasiado estrecho de mente y que cuando hablas contigo o cuando habla conmigo, ¿no es cierto?, yo afecto su karma. O sea, no sabía que tenía tanto poder, pero ya, eso está, pero que alguien que se diga cristiano, que sea un líder, entre comillas, cristiano, abra la puerta a la mentira, eso es lo grave. Eso es lo grave, hermanos. Y les vuelvo a insistir, este es un tema doloroso, es un tema complicado, pero es un tema que tenemos que confrontar. En lo personal, yo he tenido diferencias dolorosas con personas a las cuales amo, y no tengo dudas que son cristianos. Pero están tan imbuidos y equivocados en su dirección que a menos que Dios los corrija, ciertamente van a seguir equivocados. ¿Puede un cristiano estar equivocado? Sí. Por eso es tan importante ceñirse con la verdad. Cuando el cristiano no se ciñe con la verdad, comienza a cambiar las opiniones por la verdad, los sentimientos por la verdad. Siento que esto está bien. Pero no es eso lo que cuenta, sino que lo que Dios dice. Puede que sienta que esto está bien, pero si Dios me dice que está mal, entonces, aunque sienta que está bien, tengo que dejarlo porque Dios dice que está mal. Entonces, eso es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en la iglesia cristiana hoy. Sucedió desde el principio, o sea, nunca la iglesia no ha tenido pelea o discusión en esto. El mismo apóstol dice, ¿no es cierto?, que de nosotros mismos se levantarán hombres con falsedades. Entonces, la lucha por la verdad es crítica, es fundamental, porque si no tenemos la verdad y estamos ceñidos única y exclusivamente con la verdad, nosotros estamos expuestos a la mentira. Y cuando estamos expuestos a la mentira va a hacer su obra mental, que se va a traducir en, tal como dice Romanos, si no cambiamos nuestra manera de pensar, no cambiará nuestra manera de vivir. Pero si incorporamos la mentira a nuestra manera de pensar, entonces nuestra manera de vivir finalmente se verá influida por esas decisiones. El Proverbios dice, lo que uno piensa es finalmente lo que uno es, que significa es como uno actúa. Y la forma en cómo nosotros pensamos tiene que estar marcada, gobernada por la palabra de Dios, Hoy día hay círculos en donde no se puede casi nombrar la palabra doctrina, porque la palabra doctrina es divisiva, es dura, es fuerte, es falta de amor. Por supuesto que la doctrina es divisiva, porque si nosotros conocemos la doctrina, vamos a poder distinguir la mentira. Pero vuelvo a insistir, esto puede resultar y resulta políticamente incorrecto. Solamente 2 ejemplos. El primero de ellos, ustedes pueden buscar en el sitio web que se llama noticiascristiana.com y aparece, primero voy a ver el de Acontecer Cristiano, que es otra página de Noticias Cristianas, y dice que el 46%, esta es una encuesta del 2012, el 46% de los evangélicos en los Estados Unidos jóvenes considerando menores de 35 años, no calificamos varios de acá, 43% de los evangélicos jóvenes aprueba la homosexualidad, el lesbianismo en todas sus formas y está en contra de que la iglesia los excluya. ¿Estamos? Esa es una influencia del mundo. Hay declaraciones de personas que dicen que él o ella no está o no acepta ir a una iglesia donde no le permitan a sus grandes amigos, que son ambos homosexuales, ¿no es cierto?, ser parte de la comunión de la iglesia y amarlos como Cristo los ama, ¿no es cierto? Entonces, hay líneas, bueno, en realidad ni siquiera finas, pero hay situaciones que te llevan a pensar que realmente esto está sesgado o algo por el estilo. Pero es algo que se publica en medios seculares y en medios cristianos también. Y para botón hay una iglesia
en Seattle, en los Estados Unidos, una mega iglesia. En los Estados Unidos una mega iglesia se considera sobre los 5.000 miembros activos. Ellos tienen libros de membresía, entonces sobre 5.000 miembros activos se considera una mega iglesia. Esta mega iglesia se llama East Lake, en Seattle, y su pastor es Ryan Mix. Y dice, abro comillas, para mí el mensaje de Jesús es un mensaje inclusivo. Y por eso nosotros no vamos a excluir a nadie. Suena bonito, ¿no es cierto? Pero él es el que ha casado homosexuales, en fin, todo esto, y no es el único. Hay una corriente en ese sentido. Por otro lado, tienes una corriente, entre comillas, científicos cristianos, ¿no es cierto?, que han declarado ya abiertamente que el Génesis no es histórico, sino que el Génesis es alegórico. Ellos adscriben a la teoría de la evolución, todo eso, pero se llaman cristianos, que es distinto del otro grupo de científicos cristianos creacionistas que parten de la base de que Génesis es real y consideran la Biblia textualmente como es, como debe ser, porque es la verdad de Dios. ¿Te das cuenta? Y eso está pegando en las universidades. Entonces, ¿qué ha sucedido con eso? Ha sucedido que se ha creado un cúmulo de personas que dicen ser cristianas porque le han dicho, no importa si no crees que en el Génesis, lo importante es que creas que Jesús es el Señor y el Hijo de Dios. ¿Crees eso? Ok, entonces esto no importa que no creas Génesis. Entonces puedo traer esta porción satánica de pensamiento a un supuesto cristianismo y las personas creen que son cristianas. No importa que seas homosexual, no importa que seas esto. No tienes que trabajar espiritualmente en eso. Lo que tienes que hacer, a esta altura ya no aceptarse, ni salir del closet, sino que es vivir y ser fiel. O sea, si tienes una pareja, sé fiel. Eso es lo que Dios quiere. Que tú te comprometas tal como se comprometen un heterosexual. Y ok, entonces está bien. ¿Te das cuenta? Y entonces eso va generando una población gigantesca de personas que creen ser cristianas porque alguien con supuesta autoridad les ha dicho que está bien, que no tienen que cambiar eso, sino que lo que tienen que hacer es solamente esto. ¿Tú crees que Jesús murió por tus pecados? Sí. ¿Tú crees que Jesús quiere para ti la vida eterna? Sí. ¿Tú crees que Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida? Por supuesto. Ok, eso es suficiente. Olvídate de Génesis, olvídate de eso, olvídate de todo lo que dice para atrás. Lo importante es esto. ¿Te das cuenta? Y ese es el punto del ecumenismo. Fíjense ustedes que hace 3 años atrás hubo una conferencia ecuménica en Ámsterdam, en Holanda, y patrocinada por la asociación de Billy Graham, y la oración de apertura la hace un obispo católico romano. Parte de la temática la realiza el obispo episcopal que declaró abiertamente que Jesús no resucitó. ¿Cómo puedes abrazar todo eso y llamarlo cristiano? Estoy hablando de cosas burdas, pero que están supuestamente dentro de la iglesia. Supuestamente dentro de la iglesia. Entonces, cuando tú aplicas la verdad de Dios, resulta ser falto de amor, ¿no es cierto?, totalmente desadaptado. Y es solamente lo que Dios dice. Solamente lo que Dios dice. Jesús Adrián Romero declaró, él se salió de todas las redes sociales porque dice que lo molestaban mucho y ya no aguantó más. En el sitio noticiascristianas.com le hacen varias preguntas. Y él dice, entre otras cosas, porque declaró que en los agnósticos había algo de Cristo, algo de cristianismo. Y dice, abro comillas, aprecio y me gusta la honestidad de los agnósticos, aprecio su humildad. Los cristianos tenemos mucho que aprender de los agnósticos. ¿Tenemos los cristianos que aprender de los agnósticos? A no ser que el agnóstico sea bueno para el tenis, para alguna cuestión y que te enseñe a jugar tenis. Puede enseñarte a jugar tenis y otras cosas. Pero de Dios, ¿te das cuenta? Entonces, hay cosas de Dios ahí.
dicen ellos. Hermanos, esto es absoluto, la doctrina de lo absoluto. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay una sola verdad que es la palabra de Dios. Así de cerrada tiene que ser tu mente a las cosas, entre comillas, espirituales. No abras tu mente, porque si tú abres tu mente, Satanás va a aprovecharse que es sumamente inteligente y va a meter cualquier porquería. Esta gente, entre comillas, ha abierto su mente, ha expandido su mente. La orden no es expandir nuestra mente, la orden es resistir. Resistir justamente los embates de Satanás. ¿En relación a qué? No nos están llegando dardos físicos, están llegando dardos mentales. Dardos mentales. Dicen que aman a esas personas, pero ¿sabes qué? En realidad los odian. Porque cualquiera que les niega la verdad los odia. Los odia. Esa gente odia a los homosexuales, esa gente odia a los agnósticos, esa gente odia al católico romano, lo odia. Porque si no los confronta en amor con la verdad, entonces los odia. Cuando les dice que está bien lo que están haciendo sabiendo que no es así, o quizás ignorando, no lo sé, eso no es asunto mío, pero si lo está haciendo, entonces está declarando el mayor odio. A Satanás le encanta la sinceridad, siempre que no esté basada en la palabra de Dios. A Satanás le encantan las mandas, las procesiones, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas, le encanta el esoterismo, todo eso. Todo eso. Fíjense que en Estados Unidos, el año 2011, se formó una coalición gigantesca de cientos de miles, entre comillas, de cristianos, cuyos líderes, la gran mayoría de ellos de mega iglesia, establecieron una doctrina nueva, y se llama la hermenéutica de la humildad. La hermenéutica de la humildad. Es decir, yo soy lo suficientemente humilde para aceptar que en la Biblia hay errores y que tú, aunque creas lo que crees, tienes algo de verdad. Digo, ¿esa es la hermenéutica de la humildad? Es la hermenéutica del diablo. Es la hermenéutica del diablo. Entonces a mí se me ocurrió escribirle hermenéutica del diablo y, por supuesto, recibí muchos aplausos. Y da lo mismo, da lo mismo. Si el tema no es ese, el tema es cómo tú ves, porque te entras a desesperar. O sea, ¿tú cómo puedes decir iglesias de 5.000, de 10.000, de 15.000? Dios mío, ¿qué es esto? Es tan sutil, suena tan bien y uno suena tan mal, ¿o no? Suena tan mal, si esa es la verdad de las cosas. Pero el punto es, quiero el aplauso de las personas, la aprobación de ellos o la aprobación de Dios. Buscar la aprobación de Dios no va a ser nunca gratis. En la historia, a muchos de nuestros hermanos y hermanas les costó la vida. Y les costó la vida no porque murieron de viejos, sino porque murieron quemados, freídos, torturados. A nosotros quizás nos costará un par de insultos, nos costará un rechazo social, nos costará un rechazo familiar. En algunos casos les costará el trabajo a algunos, no lo sé, pero siempre hay un costo de por medio. La verdad no es negociable, hermanos. La verdad no es negociable. Entonces, para que nosotros tengamos una idea de la realidad que vivimos en función de ceñirnos el cinturón de la verdad. Ceñirse el cinturón de la verdad significa estar preparado, en primer lugar, a hacer frente a toda la mentira. Si nosotros no estamos ceñidos con la verdad, vuelvo a insistir, somos presa fácil de Satanás, que es el padre de la mentira. ¿Por qué insistimos tanto en el estudio de la Biblia? ¿Tú estás estudiando la Biblia? No, porque no entiende que es absolutamente necesario. Entiende que estás en una guerra. Entiende que tienes un papel, que eres parte de un cuerpo. Tu irresponsabilidad afecta tu vida y afecta el cuerpo. Tu falta de disciplina afecta tu vida y afecta el cuerpo.
¿Por qué es tan importante la iglesia? ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué estudiamos durante más de un año? Apocalipsis. ¿Qué estudiamos más de un año las mujeres? Juan. ¿Qué estudian los varones más de un año ya? Lucas. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar la verdad. ¿Sabes lo que hacen en muchas iglesias? Los 10 pasos para ser un buen padre. Con versículos bíblicos. Está bien. Pero si tú estudias la verdad, vas a aprender a ser buen padre. Porque lo toca. Pero no quieras excluir todo el resto y dámelo resumido, no quiero saber nada de esta, quiero saber la receta. La Biblia no se lee así. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. O sea, cada palabra que está escrita ahí es palabra de Dios y no la puedo ignorar. No la puedo ignorar. Porque si la ignoro, me empiezo a quedar con las opiniones de los hombres. Entonces dame algunos tips. Un palo te voy a dar, no un tip. Es enfermante. Y es rutina, entrenamiento. La gran diferencia es que siempre somos titulares y siempre estamos jugando. Aquí no entrenamos para no jugar. Todos los días estamos en el campo. Todos los días estamos en el campo. Que yo crea que estoy en otro lado, esa es una fantasía del diablo. Yo estoy en un campo de batalla. Y ese campo de batalla requiere de mucha inteligencia espiritual, porque es un campo de batalla sutilmente preparado para destruirme. Sutilmente preparado para destruirme. Entonces la única manera de poder discernir y reconocer, aquí hay algo, aquí esto, es con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios estamos en un campo minado, como quieras verlo, pero si no estamos preparándonos, entonces nosotros vamos a perecer, ¿no es cierto? Vamos a ser derrotados, vamos a ser inutilizados y Satanás va a lograr su objetivo. Ya no te llevó al infierno, pero va a hacer que tu vida valga un 0 a la izquierda en esta batalla y como vale un 0 a la izquierda, tú crees que el problema es solamente tuyo. No, es de toda la iglesia. Es de toda la iglesia porque estás dejando un forado. Entonces, somos responsables delante de Dios, hermano. Cuando el cristiano entienda que esto no es opcional, que esto es una obligación y que Dios, la Biblia, es órdenes, no son sugerencias, órdenes. Hoy día se ha acuñado ya hace un tiempo la expresión el consejo de Dios. Dios no da consejo, Dios da órdenes, porque Él es el Señor, es Dios, es Rey, soberano, todopoderoso. Un todopoderoso no sugiere cosas, un todopoderoso da órdenes, porque lo que Él dice es verdad, es correcto, es bueno, es lo que hay que hacer. La sugerencia la da la gente en una horizontalidad. Mira, a mí me pasó esto, así que yo te sugiero que sí, puedes dar una... Pero eso habla de horizontalidad, la orden habla de verticalidad. Quien me da la orden tiene autoridad sobre mí y el Señor tiene toda autoridad sobre mí. Toda autoridad sobre mí, ceñidos los lomos con la verdad. Hay tanto pueblo de Dios que anda corriendo, ¿no es cierto?, incómodo, no sabe correr, se cae, todo. ¿Por qué? Porque anda con su túnica totalmente suelta. Y hay que ceñirse todos los días, a cada rato. Porque ¿qué? Cuando estás combatiendo, también las cosas se van soltando porque te estás moviendo. Vamos a ir a el Salmo, a Primera de Pedro. El apóstol Pedro, primera carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 13 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante.
Por tanto, ceñid los lomos, la misma expresión, ceñid los lomos. Pero aquí no va a usar la analogía. Aquí va a usar, ¿no es cierto?, la realidad. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es ahí donde tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. El dicho y la analogía con el soldado que a nivel de su cadera y cintura apriete ese cinturón, en el caso espiritual es aquí, en el mundo y el reino de los pensamientos, de la mente. Aquí es donde Satanás opera. Aquí es donde los demonios nos engañan. Aquí es donde se introducen doctrinas de demonios. Esta es la mayor fortaleza que nosotros tenemos que cuidar. Esta es la ciudad que el diablo quiere entrar. Aquí es donde nosotros tenemos que resistir. Aquí es donde dice la palabra en 2 Corintios, armas espirituales para contrarrestar toda fortaleza, derribar toda fortaleza que se esté queriendo levantar y que impida el conocimiento de Dios. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Sed sobrios. Esa palabra también es importante. Sed sobrios significa ser equilibrados, no ser tibio. Equilibrado, con dominio propio, gobernado por Dios. Gobernado por Dios. Y láncense a la batalla. No, esperad, que es sinónimo de estar firmes. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué estamos esperando nosotros como iglesia? El rapto, ¿no es cierto? Hasta que eso suceda, ¿qué es lo que tenemos que nosotros? Estar con nuestros lomos mentales ceñidos por medio de la verdad, entrando verdad y sacando argumentos que se levantan contra la verdad. Y cuando eso empieza a suceder, entonces nosotros podemos entender mejor y cada vez mejor lo que significa estar ceñidos con esa verdad. Cada día, un día a la vez. Como hijos, versículo 14, ¿qué cosa? Primero que nada, un título maravilloso, hijos. Hijos. A todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos. No todos los seres humanos son hijos. Esa es una mentira satánica. Son hijos solamente aquellos que han recibido al Señor Jesucristo, que han sido comprados por su sangre. Que es otra de las mentiras que está dentro de este sistema de pensamiento que existe, que dice que hay una paternidad universal, que Dios es padre de todos, y que Dios tiene hijos obedientes e hijos desobedientes. Dios tiene hijos. Esos hijos tenemos que luchar por ser obedientes. Pero la Biblia, ¿qué dice en Efesios? Que leímos también hace un tiempo atrás. Habla de los hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia son hijos del diablo. Los hijos de desobediencia son hijos del diablo. Jesús le dice a los fariseos, ustedes nunca van a entender mis palabras porque ustedes son hijos de su padre. Los fariseos le dicen, nosotros tenemos un solo padre que es Abraham. Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, ¿qué harían? Me creerían, me obedecerían, pero no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo. Él es mentiroso y padre de mentira. Esa es la definición. Hijos de obediencia, hijos de desobediencia. Los hijos de obediencia tenemos que perfeccionar por medio del Espíritu Santo en el proceso de la santidad esa obediencia. Pero posicionalmente somos hijos de obediencia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. No se enmarquen a las cosas que ustedes pensaban o hacían cuando eran ignorantes, cuando no conocíamos la verdad de Dios. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esa es la meta de un cristiano, la santidad, la santificación. ¿Y qué usa Dios para la santificación? Su palabra, su verdad. Jesucristo, Juan 17. Rápido, antes de volver. Juan 17. Juan 17, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14 al 17. Juan, capítulo 17, versículo 14 al 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aplaudió. No, el mundo los aborreció. Eso es lo que pasa. El mundo aborrece la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Y como son hijos de mentira, van a aborrecer la verdad. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La palabra mal ahí es originalmente el maligno, está haciendo alusión a Satanás. No son del mundo como tampoco soy del mundo, yo soy del mundo, santifícalos. Sed santos. Es el proceso de santificación. ¿Cómo es que vamos a ser santificados nosotros? Dice el Señor Jesucristo, tu verdad, y agrega, tu palabra es verdad. Si tú no estás estudiando la Biblia sistemáticamente, si no eres parte de la iglesia estudiando lo que el cuerpo está estudiando, tú no estás en la verdad y por lo tanto es imposible que puedas estar siendo santificado. Porque la santificación es en su palabra y su palabra es la verdad. Esto es la lógica de Dios. La lógica nuestra puede decir cualquier cosa. Por eso es que muchas veces las personas hacen intentos humanos y se esfuerzan y de verdad se esfuerzan por no ser así, pero de repente revientan y como un resorte contenido por mucho tiempo rebota, pero ¡fua! ¿Por qué? Porque no hay una transformación, hay solamente ¿qué cosa? Una inhibición carnal y mental de una conducta que sabemos que es mala, pero no la queremos rendir a Dios. ¿Y cómo es que no la queremos rendir a Dios? Porque no nos estamos santificando. ¿Y cómo sabemos que no nos estamos santificando? Porque no estamos en su palabra. En su palabra. ¿Por qué el 80% del pueblo de Dios ora mal? Porque no está en la palabra de Dios. Ora para sus propios deleites. Y así seguimos. El punto es que nosotros tenemos que cambiar. En primer lugar, arrepentirnos, volvernos a Dios. Y en segundo lugar, rapidito, secarnos las lágrimas, lo que sea, ¿no es cierto? Y empezar a ceñirnos el cinturón. Si no sabemos hacerlo, hay que pedirle a un compañero o una compañera que nos ayude. Para eso es la iglesia. ¿Quieres ayuda bíblica? La hora que sea, de verdad. La hora que sea, el momento que sea. Tiene que haber disposición en nosotros. Para eso están los ancianos, para eso están los maestros, para eso está el pastor. Pero no me pidas ahora para decirte que tal persona te miró feo, por favor, y te lo digo así, pero de frentón. De frentón, ya está bueno ya. Ni que no te saludaron, ni que pasó esto, ni que parece que me excluyeron. No, de frentón, o sea, ya está bueno, somos todos bastante, ¿no es cierto?, para estar con esas tonteras, po. ¿Estamos? Ahora, si tú tienes duda, a la hora que sea, yo me dispongo, los ancianos se disponen, nos preparamos para eso. Hay maestros, hay líderes de varones, hay líderes de mujeres. ¿Lo sabemos todos? No. Pero podemos investigar juntos y seguir adelante. Pero por tontera, no. ¿Por qué? Porque la forma en que vamos a eliminar las tonteras, ¿sabes cómo es? Con la palabra. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Tú crees que Jesús iba a orar todas esas veces que iba a orar y decía, Padre, pero ¿por qué? Mira cómo me tratan. Haz algo. Haz algo con estos fariseos de miércoles. ¿Cómo me van a rechazar tanto? ¿Tú crees que esa era la oración de Jesús? Claro que no. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es el modelo que tenemos que seguir? Jesús. Hacia allá tenemos que apuntar.
En la medida que vamos madurando, vamos haciendo eso. Vamos haciendo eso. Finalmente, hay tantos versículos buenos. Solamente con uno que es bastante conocido, en Juan, ahí mismo, para que no nos movamos mucho. Capítulo 8. ...31 y 32, un pasaje que es muy conocido. Pero a veces es bueno contar lo que pasa después. Si tú sigues leyendo, esos que supuestamente habían creído en Jesús, se confrontan con Jesús y son los que finalmente Jesús llama hijos del diablo. Para que veas que la cosa es mucho más estrecha de lo que nosotros podemos pensar. Juan capítulo 8, versículo 31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ahí está, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿En qué tengo que permanecer? En su palabra, en su palabra. Y soy entonces un verdadero discípulo. ¿Por qué? Porque la palabra me va santificando, me va transformando, me va cambiando, me va dando más luz, me va sacando más del error a la verdad, me va liberando de todas esas concepciones equivocadas de la vida, va moldeando mi carácter, va haciéndome manso y humilde. Todo ese proceso va en relación a lo que es la santificación. Si ustedes permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dos cosas: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Hay pueblo de Dios que está esclavizado en la mentira? Sí, yo pienso que sí. Pienso que sí, y pienso que sí, no como una opinión, sino como una observación de la triste realidad en la que el pueblo de Dios vive. Hay personas que se dicen pueblo de Dios, pero no lo son, también. ¿Puedo yo dar fehacientemente prueba de eso? No. Pero que la hay. ¿Y cómo es la única manera de saberlo? Es por el fruto. Por el fruto se conoce. Si tus frutos son buenos, conforme a la palabra de Dios, y no como alguien decía el otro día, que el fruto más grande que él tenía para mostrar que Dios estaba con él era la casa que tenía, el auto que tenía. Esos son frutos en esta concepción moderna. El fruto, ¿se acuerdan? Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. ¿Cuánto de eso hay en tu vida, en mi vida? Eso es el fruto. Amor de Dios, no el amor del mundo. ¿Cuál es el amor de Dios? Corintios 13. Todo lo soporta, todo lo cree. Ahí ya nos empezamos a poner rojo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo? Todo lo espera. ¿Cierto? O sea, nosotros a veces no aguantamos ni una. Entonces, ¿tiene que perfeccionar el amor Dios en nosotros? Claro que sí, pues todos nosotros. A todos, cuando nos aprietan el callo indicado, Dios nos muestra que nos falta mucho. Pero ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque inmediatamente nos damos cuenta e inmediatamente nos arrepentimos y corregimos. Y nos volvemos más a Dios. No nos alejamos de Dios, nos volvemos más a Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todo eso, primero que nada, en la familia de Dios. Es re fácil ser benigno con el Señor que está cieguito, ¿no es cierto? Y está pidiendo moneda y nos da mucha lástima. Pero la benignidad con tu hermano, con tu hermana, con cada uno de nosotros, con personas que son desagradables como personas. No significa que tú tienes que estar de acuerdo con eso. No, Jesús convivió con gente sumamente desagradable. Los fariseos eran desagradables, o sea, eran realmente carne amarga. Vinagre total. Orgulloso, pero igual cenó con ellos, igual los llamó al arrepentimiento, los reprendió, pero no los ignoró. No los ignoró. Eso es el amor de Dios. Eso es el amor de Dios. Los corrigió violentamente, si se quiere.
pero no los ignoró. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros semejarnos a eso? Ciertamente, haciendo eco de la oración de Jesús. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ceñirnos el cinturón de la verdad es el punto de partida absoluto del resto de la armadura. ¿Nos ponemos de pie para orar?